ingresos, sino otros aspectos que son importantes para que este indicador asuma, ¿no?, la significación que realmente debería tener. Es decir, vive mucho mejor la gente respecto a el momento de comparación. Y bueno, ¿no? Entonces, la cuestión es puntualizar algunos aspectos que es importante tener en cuenta para poder evaluar estas situaciones. ¿Por qué? Porque cuando buscamos, ¿no?, dar cuenta de las condiciones de vida de la población, en general se usa este indicador, que es un indicador válido, por supuesto, pero que al mismo tiempo tiene sus limitaciones. Por una parte, hay algunos aspectos que fueron señalados por distintos investigadores y que son cuestiones que están en discusión actualmente respecto a cuál es el peso de algunos de algunas situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con que va más a lo técnico, ¿no?, que tiene que ver con la mejora en la captación de ingresos de la encuesta, y también a distorsiones parciales que introduce, ¿no?, una medida que está centrada principalmente o solamente en los ingresos de la población, y que cuando estamos midiendo los ingresos, cuando lo hacemos en un contexto de inflación muy elevada como los de los últimos años, con los que estamos comparando, puede haber algunas distorsiones temporales, ¿no? Entonces, no estamos diciendo que no haya descendido la pobreza ni cuestionando los datos del INDEC, sino señalando que es importante tener en cuenta otros aspectos y no solamente esos. Como por ejemplo, Juan Ignacio, como por ejemplo. Bueno, algunos de los elementos que podemos tener en cuenta tienen que ver con la pobreza. Podríamos preguntarnos, pensar, bueno, ¿realmente cambió mucho la situación de las personas en este tiempo? Y bueno, seguramente hay este tipo de cosas también. Hay otros elementos que tienen que ver con las condiciones de pobreza estructural que no se han modificado en absoluto, ¿no? Que tienen que ver con otros elementos que son muy importantes para pensar en cómo viven las personas. ¿Qué pasó con las viviendas? ¿Qué pasó con el empleo? ¿Qué pasó con el acceso a la educación o a la salud? En algunos aspectos de estos incluso puede haber algunos aspectos que marcan algún deterioro. Principalmente, ¿no?, el acceso a la salud, a los medicamentos, a la atención médica, pero concretamente creo que es importante destacar que este descenso de la pobreza está más asociado a el descenso de la inflación que a una mejora sostenida en el tiempo, como que podría tener que ver con el crecimiento económico, ¿no?, con la mejora en el mercado de trabajo, con el descenso del empleo informal, ¿no? Y eso no está sucediendo, por lo menos en la misma medida que descienden los niveles de pobreza. Entonces, todo este panorama deberíamos tenerlo presente para evaluar, ¿no?, qué es lo que realmente está sucediendo. Juan Ignacio, yo te lo voy a preguntar desde mi ignorancia en la manera, en los métodos que se utilizan. A ver, la pobreza se mide a partir de ¿cuántos parámetros se tienen en cuenta? Por ejemplo, yo soy pobre si cobro como familia 1.200.000 pesos. Para arriba no soy pobre, 1.200.000 para abajo sí soy pobre en una familia de 4. ¿Ese es un parámetro que se toma o son varios? Ese parámetro, solamente ese parámetro. Solamente ese parámetro. Sí. Y entonces, sí, pero si yo la llego... valorización de la canasta en este momento está en ese nivel, sí. Ahora no es un dato que yo tenga muy presente, pero pongámosle el 1.200.000, sí, no sabemos si es exacto, pero bueno, por ejemplo... Pero por ahí está, ¿no? Entonces, sí, bueno, ese es el parámetro que se tiene en cuenta para definir si un hogar es pobre o no. Perfecto. Ahora, vos me decís, hay otras cosas que no se tienen en cuenta.
Pero si yo tengo 1.200.000 ya, quiere decir que bajo las lógicas del parámetro del INDEC, yo ya puedo comprar la comida, puedo comprar los remedios y puedo tener las cuestiones básicas para mi familia. ¿Por qué vos decís que está sobre representado eso? Bien, a ver, esto tiene que ver fundamentalmente con la forma o con no pensar que la forma en la que estamos midiendo el fenómeno es el fenómeno en sí. ¿Por qué? Porque esto es una potencialidad, ¿no? Se hace el cálculo y se supone, ¿no?, que un hogar que tiene esos ingresos le alcanza para cubrir los gastos básicos de ese hogar. Ahora, ahí hay un montón de cosas que no se están considerando, es una medida indirecta, por lo cual, por ejemplo, un elemento que no se considera es si ese hogar es propietario o inquilino. No se considera si ese hogar tiene deudas o no. No se considera si ese hogar tiene algún gasto distinto al promedio, por ejemplo, en gastos de salud. Bueno, no se consideran tampoco las condiciones de la vivienda. No se considera, bueno, todos los elementos que yo mencionaba anteriormente. No se considera cómo obtiene los ingresos ese hogar, cuánto, o sea, bajo qué modalidad trabaja, cuáles son sus condiciones de empleo y un montón de cuestiones que están íntimamente relacionadas con la idea que tenemos sobre lo que es la pobreza. Está bien, está bien. Vamos a las condiciones de empleo. Vos decís que yo puedo conseguir ese 1.200.000 no teniendo buenas condiciones de empleo, siendo, por ejemplo, un empleo informal, ese tipo de cosas, ¿te referís? Por ejemplo. Ajá. ¿Pero eso hace a la pobreza, Juan Ignacio? Si yo gano 1.200.000 y cubro las necesidades de mi familia, pero lo gano estoy trabajando de manera informal. Claro. Que no sabemos efectivamente si las necesidades de la familia están cubiertas o no. No, te estoy hablando si las cubro, ¿no? Porque se supone que con el 1.200.000, más o menos... O sea, vos me decís no sabemos, entonces vos dudás que ese 1.200.000, que ese parámetro que puso el INDEC de la pobreza sea el lógico. Sí, a ver, es un componente que tiene que ver con la propia forma en la que medimos la pobreza. Cuando uno piensa en qué es ser pobre, hay un montón de cosas que están por detrás de ese concepto. ¿Qué es ser pobre? ¿Qué condiciones abarca? ¿Qué aspectos de la vida se definen bajo ese criterio? No decimos que no sirve esa medida, sino que para poder hacer una evaluación completa respecto a cómo cambiaron las condiciones de vida de la población, tenemos que tener además en cuenta otros elementos y no solamente eso. Es como muy amplio, ¿no? Porque, porque yo lo escucho a Juan Ignacio y digo, por ejemplo, él decía si tienen deudas. ¿Deudas en qué sentido? Porque, por ejemplo, una familia puede tener deuda porque, no sé, si quiso comprar alguna cosa nueva, a que no es lo mismo si tal vez reparaste la vivienda. Son como cosas muy puntuales, me parece, ¿no? A las que se hace referencia. O ¿no? si es una deuda muy personal de cada familia también. Yo a lo que me refiero es que si un hogar tiene comprometido el 50% de su ingreso total en cubrir deudas, ese 1.200.000 no es el dinero del que dispone para cubrir la totalidad de sus necesidades. ¿Es válido lo que planteas? Sí, es válido. Sí, válido. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? También es válido. El INDEC me toma que yo cobro 1.200.000 y me dice no sos pobre, pero no sabe si yo debo 600.000 por mes. ¿Eso es lo que me querés decir? Claro. Está bien. No invalida la medida. Sí. Lo que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los límites de esa medida, ¿no? A eso me refiero. ¿Y ustedes, Juan Ignacio, ustedes sacan este comunicado porque consideran que en la Argentina hay mucho de esto? O sea, que hay mucha gente que sí cobra el 1.200.000, pero que está endeudada, para ser directo con la pregunta. No solamente eso, sino que consideramos que si no tenemos en cuenta una mirada más amplia, si no referimos a aspectos que son decisivos también en cómo vive la población, probablemente estos cambios o análisis que nos marcan que la pobreza bajó, por ejemplo, en un año, un porcentaje muy significativo, casi cercano, ¿no? Pues podríamos decir en un 40%,
puede llevar a interpretaciones que no se ajustan 100% a la realidad. ¿No? Decir, bueno, la gente... de hecho, podemos tomar distintos criterios de comparación. Actualmente, la comparación que se tiende a hacer es contra el primer semestre del año pasado. Del año pasado, que era 50, el año pasado era 52 y pico y ahora es 36 y algo. Vos decís que ese parámetro no es la realidad de la Argentina que haya bajado tanto la pobreza. Eso es lo que vos planteás. Podríamos decir que antes estaba sobre representada, ¿no? El nivel de pobreza como consecuencia de algunos de los aspectos que mencionaba previamente, sí. ¿no? Y por otra parte, podríamos decir, bueno, a ver, estamos haciendo una comparación con periodos bien específicos y de crisis, ¿no? Si nosotros... Sí. Comparar con el año pasado va a ser sí entiendo lo que plantea, porque el año pasado estábamos en valores muy, pero muy altos en todo sentido. Ahora, Juan Ignacio, te pregunto la última que te hago, y es sobre la medición de ustedes. ¿Ustedes tienen un parámetro propio para medir la pobreza o se basan en lo que dice el INDEC? No, a ver, en este momento todavía no están los datos de la encuesta de la deuda social argentina. Digamos, creo que acá lo importante no es estar discutiendo el número que sale de una medida, sino la posibilidad de generar un diagnóstico a partir de un análisis más integral que tiene que ver con la necesidad de evaluar no solamente este parámetro, sino cómo se entiende este parámetro en ese contexto más amplio que yo mencionaba antes. Sí, se entiende, ¿no? Se entiende. Juan Ignacio, te agradezco, gracias por tu tiempo. Por favor. Buen día. Juan Ignacio Bonfiglio, sociólogo, investigador del Observatorio de la Deuda Argentina de la Universidad Católica Argentina, que es la que saca el comunicado que tiene un descenso sobre representado de la pobreza argentina. Es complejo explicarlo, ¿no? Para mí es muy complejo. Muy complejo explicarlo. Lo de la deuda de cada familia es como... Pero lo que voy a tratar de hacer lo más sencillo posible. Ellos te dicen... no es que yo te voy a discutir el 36%, porque realmente te da el 36% con los parámetros que vos tenés, y que el año pasado lo tenías en 52, eso es real. Ahora, que en realidad la pobreza haya bajado en esos valores en la República Argentina es demasiado optimista tomarlo desde ese lugar. Creo que para plantearlo como para que el gobierno no te envalentones tanto, porque en realidad no es tan así. No es tan así. O sea, el número lo has planteado bien. Lo que pasa es que él dice hay otros parámetros, como por ejemplo ¿no? Dice, si una familia llega a 1.200.000, bien, no es pobre, pero debe 600.000 pesos. ¿En qué? Porque una cosa es que, por ejemplo, debas, no sé, en el súper. Y bueno, seguramente sí debe, porque debes tener unas condiciones como para poder gastar ese dinero y también no ser pobre. Porque creo que tenemos que empezar a partir de qué es ser pobre. Es que también es muy subjetivo eso. ¿Qué es ser pobre? Es muy subjetivo. O sea, hoy el parámetro es solamente... una persona que no tiene una vivienda propia, que vive, no sé, una casita hecha de tarima, es muy buena, un nylon. Es muy buena. ¿Qué es ser pobre? Porque el parámetro es frío. Es decir, familia de 4 personas, mamá, papá y 2 niños... Tiene que entrarle a esa casa mínimo 1.200.000 pesos. Listo, si vos te entra 1.201.000, listo, no sos pobre. También, pero ponele esa familia capaz que está, no sé, viviendo bajo... Esa familia tiene una casa propia, tiene un auto, que obviamente debe tener sus gastos, tenés, no sé, el aire acondicionado en la pieza, que obviamente tiene un gasto. No sé, no me parece que no es lo mismo que una persona que no tiene nada de eso.